Conferencia de prensa a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, contador Marcelo Ríos Pesentini. Ingresos mensual salarial. Ministro, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy queríamos comunicar decisiones que tomó el gobernador respecto de incrementos en el plus. Son complementos que se paga todos los meses de manera regular en dos partes, con lo cual el gobernador tomó la decisión de generar un aumento en ambos plus. En ese sentido, tenemos que recordar que el plus corresponde y es parte del ingreso salarial mensual y lógicamente lo perciben todos los trabajadores en actividad, y por tener la característica de ser remunerativo también lo perciben el sector de jubilados y pensionados. Es decir, en ese sentido, tengamos presente que este plus calcula también para los jubilados, calcula para otros complementos como el sueldo anual complementario, y también al momento de aquellos activos que acceden al beneficio jubilatorio también es tenido en cuenta. Por lo tanto, la característica de ser remunerativo lo hace también que genere, digamos, un impacto en los costos aún mayor en las finanzas públicas provinciales. En ese sentido, este plus del plus unificado, que actualmente es de 55.000 pesos, va a pasar a ser de 110.000 pesos, es decir, un incremento del 100%, y el plus de refuerzo, que era de 50.000 pesos, a partir del mes de julio va a pasar a ser de 100.000 pesos, es decir, la sumatoria de los dos plus llegaría a 210.000 pesos en el ingreso mensual ya a partir del mes de julio. Cronograma que, como es de manera habitual a través de las redes del gobernador, se estará anunciando en próximos días. Nosotros desde el área técnica ya estamos abocados a los procesos de liquidaciones que tiene cierta complejidad, y estamos recién terminando el mes de junio, un mes de junio que ha sido realmente muy complejo, en el cual la caída de los recursos de origen nacional del régimen de coparticipación de impuestos ha sido una constante durante este año 2025, pero bueno, hemos afrontado el pago de sueldo y aguinaldo. Somos una de las pocas provincias que a esta fecha ya tiene canceladas las dos partes, tanto sueldo del mes de junio como también el medio aguinaldo que se abona en esta fecha. Lo cierto es que con este incremento del plus se está logrando que en el transcurso del año, en el marco de esta política salarial que la define el gobernador, ya vamos a corregir aproximadamente un 27% en los ingresos respecto, si uno toma el total de ingresos de los trabajadores activos en el mes de enero versus el total de ingresos en el mes de julio, va a haber una variación cercana a un 27% y en algunos casos un poco más, porque lógicamente tiene que ver con características particulares de cada uno de los sectores que muchas veces tienen determinada característica en cuanto a antigüedad o algún otro tipo de escalafón dentro de lo que es el sector público provincial. Así es que de esta manera, este 27%, que si uno lo calcula, nosotros tomamos como referencia lo que se denomina el cargo testigo, que es el sueldo de bolsillo que recibe un trabajador que recién inicia dentro del sector público, sin tener en cuenta la antigüedad y el salario familiar, estamos, digamos, con este incremento de un 27% al mes de julio. En ese sentido, tenemos que recordar que si uno hiciera alguna estimación de la inflación al mes de julio, si bien todavía los indicadores lógicamente no están y todavía necesitamos transcurrir este mes, vamos a estar aproximadamente en el orden de un 18%, es decir, nuevamente nos vamos a mantener, digamos, con esta corrección de ingresos mensuales por encima de lo que fue el crecimiento de la inflación de este año 2025 hasta el mes de julio. Sabemos también que una inflación que, si bien es contenida, todavía sigue siendo alta en algunos rubros,
Se trabaja siempre con una mirada que la recuperación de los ingresos mensuales esté por encima de la inflación. O sea que en ese sentido venimos cumpliendo esa promesa. Vamos a seguir trabajando en mantener el equilibrio presupuestario, que la verdad que cada vez cuesta más. Está muy complicado. Los envíos de fondos de Nación están cada vez son menos. Con lo cual, lógicamente, nosotros vamos a seguir avanzando, insisto, en sostener el equilibrio presupuestario. Tenemos una provincia solvente, sólida, no tenemos deudas, eso es un punto muy favorable. Si uno compara con el resto de las provincias, nosotros estamos entre las provincias menos endeudadas de todo el país, por lo tanto, eso nos permite tener cierta previsibilidad, no tener angustias con los vencimientos de deuda, y esto permite, lógicamente, llevar adelante otra de las premisas del gobernador, que tiene que ver con garantizar hasta fin de año el pago de salarios y de mantener una política salarial por encima de la inflación para todo el sector público, tanto activo como jubilados y pensionados. Desde el área económica venimos trabajando y ajustando permanentemente, pero lógicamente cuando existen las posibilidades, el mismo gobernador nos exige la necesidad de ir recuperando salario. Así que eso va a ser una de las líneas de trabajo que vamos a seguir desarrollando, por supuesto. No es el último incremento, esperemos que sean varios. Lógicamente se va a tomar las decisiones a medida que exista la certeza y la garantía de que los salarios se van a seguir abonando de la manera que se están haciendo en la provincia de Corrientes, que la verdad que hoy ya lo tomamos con cierta naturalidad, que se abonen en los últimos 5 días hábiles que termina el mes en el cual se está pagando, situación que lógicamente si uno compara con el resto de las provincias esto no es así. Otra de las cuestiones que quería comentar en función a, lógicamente, se escucha muchas veces trascendidos en la prensa y demás, que tiene que ver con la característica del plus. La característica del plus, insisto, es de carácter remunerativo. Esto hace que lógicamente compute, digamos, tanto para activos como para jubilados y pensionados. No es lo que comúnmente se denomina salario negro, lógicamente que esto tiene aportes y contribuciones. Y por otro lado, esto ya se va a aplicar de manera inmediata. Ya estamos pronto a habilitar, digamos, el cronograma y vamos a estar largando en este momento. Con lo cual, eso por un lado. Y por otro lado, nosotros hacemos un seguimiento en el marco del régimen de responsabilidad fiscal, análisis que en realidad hacen todas las provincias, en el cual remitimos información al organismo nacional, y el organismo nacional genera una devolución, lógicamente, de cómo está la provincia respecto de las provincias del NEA. Y en ese sentido, nuestro ingreso salarial mensual, nos encontramos que, por ejemplo, en algunos sectores, como el caso del sector docente, estamos primero en el NEA, en el sector de seguridad también estamos primero en el NEA, y en algunos otros sectores estamos segundo y en algunos casos tercero. Pero la verdad que la provincia de Corrientes viene haciendo un esfuerzo muy significativo, viene trabajando, digamos, en la recuperación del salario real, motivo por el cual, insisto, en los sectores más grandes que demandan, no nos olvidemos que el sector docente representa aproximadamente un 60% dentro del total de los salarios que abona la administración pública provincial. Y dentro de ese 60% nos encontramos primero en el NEA. Entonces, evidentemente se empieza a notar que el esfuerzo que viene haciendo el gobierno provincial en ese sentido, la recuperación del salario real, está dando sus resultados. Lógicamente, también es entendible, digamos, que los reclamos siempre por mejora salarial continúen. Es absolutamente legítimo que uno pretenda siempre tener un ingreso mayor. Ahora, también es muy cierto y muy concreto que podemos medir, y son números absolutamente contrastables por cualquiera de los trabajadores, que estos números que arrojamos desde el área económica son aquellos que se pueden validar, es decir, lo pueden medir claramente. Si uno toma los ingresos mensuales de enero y toma los ingresos mensuales de julio, va a ver
que reporta un 27% de variación. Porcentaje más que interesante, sobre todo si tenemos presente que a lo mejor con la inflación del mes de julio lleguemos aproximadamente a un 18% a nivel nacional, que son los indicadores que nosotros tenemos que manejarnos, son indicadores oficiales que lógicamente después podemos generar alguna discusión, digamos, si son lo que realmente se reflejan en la vida cotidiana. Lo que sí está claro que son números oficiales, nosotros nos manejamos con números oficiales, los sueldos están garantizados hasta el último día de la gestión del gobernador y que el gobernador seguirá tomando decisiones en el sentido de recuperar el salario real de todo el sector, tanto activo como jubilados y pensionados. Gracias. Habilitamos a consultas. A ver, el colega. Ministro, buen día. Raúl Acevedo para Radio 2. La primera consulta es, dijo, y lo repitió sobre el final, van a haber más correcciones a fin de año. ¿Se sabía el mes de agosto? Si ya tiene previsto en términos de impuestos o ingresos hacia el futuro, algún aumento más a partir del mes de agosto. Primera pregunta. Es un trascendido fuerte en una reunión hoy en el Tribunal de Justicia con los empleados judiciales. El Poder Judicial ya va a hacer un anuncio durante el mes de julio, el aumento del sueldo. Si ese porcentaje se puede tomar como testigo de darse ese aumento. Bueno, acá tenemos que hacer una distinción. Dentro de lo que es el presupuesto provincial, no nos olvidemos que es una ley, está dividido por cada uno de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cada poder tiene suficiente autonomía en la ejecución y es responsable de sostener el equilibrio presupuestario dentro de su presupuesto en el marco de la ley. De hecho, lo perceptúa la misma ley en uno de los artículos específicamente donde otorga la responsabilidad en la cabeza de cada uno de los poderes respecto de la ejecución del presupuesto. En el caso que el Poder Judicial aumente, lógicamente habrán hecho seguramente los cálculos necesarios que le permite afrontar con el presupuesto, que es una ley, insisto, no es una cuestión menor, es una ley en la cual establece cuáles son los techos presupuestarios. Estos techos presupuestarios lógicamente son los que harán los cálculos pertinentes para que eso suceda. Eso respecto a una parte de la pregunta que está vinculada específicamente al Poder Judicial. Eso lo entiendo, ministro, tengo presentes, perdón que lo repregunte, pero lo que le preguntaba es si el porcentaje que obtenga el Poder Judicial se puede tomar como testigo o no. A eso iba, a la otra parte de la pregunta que me hacía. Los porcentajes los vamos a ir definiendo, claramente. Insisto con esto, tiene que ver con un proceso de evolución de recursos de origen nacional, recursos que no vienen creciendo de la manera que venían en el año 2024, lógicamente son muy decrecientes y uno ve cómo viene el proceso de desaceleración en los ingresos coparticipables, realmente es muy marcado. Prueba de ello que nosotros esperábamos en el mes de mayo, junio, como ocurre siempre, digamos que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto nacional, lógicamente sea coparticipable y eso genere recursos extras, situación que no se dio. Ha habido tomas de decisiones por parte del gobierno nacional de muchos aspectos fiscales, Esto hace que se atomice el recurso, es decir, va a ir ingresando a lo largo del año, pero no necesariamente con una concentración como se venía haciendo hasta años anteriores. Dicho esto, nosotros lo que hacemos desde el área técnica es una evaluación constante, de hecho nosotros hacemos un seguimiento diario de este tipo de recursos y la evolución que va teniendo, y en función a existir las disponibilidades necesarias, lógicamente se va a avanzar en una recuperación salarial. Insisto con esto, es una de las premisas del gobernador avanzar en la recuperación de los ingresos de los trabajadores por encima de la inflación, que hasta ahora es premisa que lo venimos cumpliendo y garantizando. Ministro Juan Mondás de Radio Sudamericana, Canal 5, le quería consultar cómo están los fondos de Nación, teniendo en cuenta que hace algunos días el mismo gobernador había hecho referencia a que no eran tan significativos los descuentos. Bueno, ahí es bastante amplio el tema. Para dar una modo de resumen, nosotros esperábamos siempre los recursos de coparticipación en base a un presupuesto que estaba diagramado durante el año, que generalmente era subestimado en líneas generales, años anteriores lo demuestran esto, siempre fue subestimado por parte del gobierno nacional en la distribución de recursos a provincias.
Y siempre se esperaba que al término de cada trimestre existiera lo que se denomina comúnmente como un excedente de coparticipación, es decir, mayores recursos por encima de lo presupuestado. Este año, 2025, no se dio tal situación. Es decir, únicamente van a enviar lo presupuestado, que nosotros entendíamos subestimado, porque la experiencia de años anteriores así lo demuestra, y las variables económicas que se iban a aplicar este año pensábamos en tener otro tipo de recursos, esos recursos no se fueron dando. Existieron varias tomas de decisiones por parte del Gobierno Nacional respecto de cómo manejar los recursos fiscales nacionales. Y en ese sentido han generado lo que yo mencionaba recién en la pregunta anterior del colega, una atomización, es decir, existía una fuerte concentración en los meses de mayo y junio, situación que no se ha dado. Situación, insisto, no se ha dado, y esto se va a ir dando en el transcurso del año. Es decir, todas las provincias vieron disminuidos sus ingresos y la concentración en esta época del año. Que después probablemente se vaya, insisto con este término, probablemente se vaya recuperando a lo largo del año, va a depender de varios factores, entre otros la actividad económica, entre otros que realmente generemos un crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel nacional, que además de esto exista, digamos, reinversión, digamos, en las estructuras productivas de bienes y servicios, como para que esto empiece a reactivarse. Lo claro y lo cierto y concreto hoy, todas las provincias del país, de hecho, los medios de comunicación lo han reflejado, que en días atrás ha habido reuniones de todos los gobernadores en ese sentido, preocupados justamente por la caída de recursos. Estos recursos, lógicamente, son decisiones del Gobierno Nacional, insisto, pero para las provincias del NEA y del NOA, básicamente lo que se denomina comúnmente como Norte Grande, son aproximadamente unas 10 provincias, en las cuales somos altamente dependientes de los recursos de origen nacional. Esta caída, lógicamente genera, digamos, una zozobra y generar inicialmente ajustes presupuestarios, pero siempre con la premisa de garantizar el salario de todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, y además tratar de sostener incrementos del ingreso salarial mensual por encima de la inflación, como lo venimos haciendo hasta ahora. Ministro, buen día. Roberto, pregunta del T5 satelital. ¿Esto no es retención indebida de recursos? ¿No amerita una presentación judicial o estoy interpretando mal? No, no hay una retención indebida de fondos. Acá lo que hay es un cambio en las reglas de juego, para utilizar un término más simple, hay un cambio en las reglas de juego. Doy solo a modo de ejemplo uno, pero en realidad son varios. Impuesto a las ganancias. Se toma en cuenta, digamos, que aquellas cierres de ejercicio 2024, o sea, en este caso 2024 es año inmediato anterior, se produce los anticipos que eran equivalentes a un 25% aproximadamente entre el mes de mayo y junio, y después se continuaba, digamos, con anticipos mensuales del 8%. Eso era hasta el 2024. Cambiaron esta regla de juego y el Gobierno Nacional dijo que no haya una concentración del 25%, sino que únicamente todos van a pagar el 11% de anticipo de acá hasta marzo del año que viene. Por lo tanto, lo que hizo es esta atomización de recursos que finalmente se va a ir dando, pero sin la concentración que teníamos en años anteriores. Es decir, cambiaron las reglas de juego, cambiaron las características del tributo en cuanto a la forma de cancelación, digamos. Por otro lado, hubieron otras medidas, no fue la única, ¿no? Es decir, hubieron otras que tienen que ver con las retenciones, otras que tienen que ver con el uso del crédito fiscal de IVA, en fin, hubieron varias medidas. Fueron aproximadamente entre 7 y 8 medidas que se han tomado entre el mes de mayo y junio, que hizo que todos estos recursos se vayan diluyendo, pero no producto técnicamente de una retención, sino de una atomización del mismo recurso determinado. Eso sumado con que no hay un crecimiento de la economía tan significativo que pueda llegar a absorber esto, eso se transforma en una caída concreta de recursos específico a todas las provincias del país. Esto no es un tema
dirigido, digamos, hacia una provincia en particular, como existió en algún otro momento de gobiernos nacionales anteriores. Estos fueron medidas generales, lógicamente con un impacto mucho mayor en las provincias del norte, altamente dependientes de los recursos coparticipables. ¿Alguna otra consulta? No hay más consultas. Muchas gracias por la presencia. Vamos por cierre, ministro. Muchas gracias a todos por participar.